Buenas, vamos a hacer un vendaje funcional de tobillo. En este caso va a ser un vendaje para una lesión del ligamento lateral externo. Nuestro paciente se ha lesionado el tobillo en un mecanismo de inversión y nuestro vendaje va a buscar evitar este mecanismo manteniéndolo en esta posición, ¿de acuerdo? Para este vendaje vamos a utilizar pre-tape, unas protecciones para zonas sensibles como son el foam y tape. Las protecciones las vamos a colocar este semicírculo con un agujero en medio en la apófisis esteroide del quinto metatarsiano y esta especie de U la vamos a colocar en el maleolo externo, en el maleolo peroneo. Colocaremos primero el pre-tape y el pre-tape nos ayudará a fijar las protecciones que hemos comentado. El pre-tape se debe colocar con cierta tensión para que no exista ninguna arruga. Y no debemos quedarnos cortos con el pre-tape arriba para que las tiras activas tengan sitio desde donde tirar. El pre-tape no necesitamos fijarlo con nada porque se pega a sí mismo, ¿de acuerdo? Comenzamos utilizando el tape. Vamos a colocar primero los anclajes. Hay dos anclajes, uno distal y otro proximal. El distal lo colocaremos en la base de los metatarsos y el distal lo colocaremos en el tercio inferior de la tibia. Importante que este anclaje distal no lo cerremos nunca en la zona plantar, porque al estar apoyando todo el rato sobre esa zona es más fácil que se despegue si lo cerramos en esa zona. Medimos primero. Estos anclajes no tienen ninguna tensión para no provocarle problemas de circulación al paciente. Iremos calentando el tape a medida que lo vamos poniendo para que se fije bien y no quede ninguna arruga. Colocamos el distal y a continuación colocamos el anclaje proximal. Comenzamos a colocar las tiras activas. Tenemos tres tipos en este vendaje. Tenemos el estribo, la espuela y el semi-8. Comenzamos con el estribo. El estribo se ancla en el anclaje proximal, va desde la zona interior, pasando por la zona anterior del maleolo interno, por la planta del pie y se va hacia la zona anterior del maleolo externo y se ancla en la zona externa del anclaje proximal. Tenemos varias formas de colocarlo. La forma que a mí más me gusta es medirlo primero desde la planta del pie que no se nos quede corta para que pueda tirar bien. Colocamos primero en la zona de la planta del pie,
sin tensión alguna. Colocamos primero un vector de tensión y calentamos. Y colocamos el segundo vector y calentamos. Esto sería el estribo. Podríamos colocar hasta 3 estribos. Si esto fuera así, colocaríamos el segundo estribo más en el pasando por el centro de los maleolos y el tercero pasando más posterior por los maleolos. Seguimos con la espuela. La espuela irá desde la base del primer metatarso, pasando por la zona anterior, la zona posterior del pie, hasta la base del quinto metatarso. Medimos primero. Colocamos. Aplicamos tensión. Pasamos por detrás. Y de nuevo aplicamos tensión. Finalizaríamos, voy a coger otro tape que queda poco, con el semi 8, la última de las tiras activas. En este caso, como estamos evitando el mecanismo de inversión, comenzaremos en el lado externo, pasaremos por la articulación, iremos hacia la planta del pie y volveremos a llevarnos el tape hacia la articulación y hacia el anclaje proximal, pero por la zona interna, creando aquí ese cruce y ese semi 8. Es importante que ese cruce sea justo en la articulación. Por lo tanto, anclamos, sacamos el tape y aplicamos tensión. Podemos despegar sin problema para que no queden arrugas. Volvemos hacia la planta del pie, sacamos de nuevo y aplicamos tensión de nuevo. Este vendaje permite realizar un refuerzo para el semi 8, que sería una especie de arañita. Cortaríamos una tira de unos 15 centímetros aproximadamente y a cada lado haríamos un corte de 5 centímetros.
colocaríamos el centro en la articulación y una tira se iría por arriba del maleolo y otra por debajo. Lo mismo en el lado contrario. Nos quedaría por último los cierres. Los cierres son una especie de anclaje que realizamos en el mismo sitio donde hemos realizado los anclajes y sería para fijar las tiras activas que hemos hecho. Por lo tanto, medimos estas de nuevo, se aplican sin ningún tipo de tensión. Y ya por último podríamos realizar lo que es el encofrado para dejarlo más estético el vendaje. Eso consistiría en realizar tiras de cierre a lo largo de todo el vendaje, desde la zona distal hasta la zona proximal. Como el vendaje no se va a quedar mucho tiempo, pues nos lo realizamos en este vendaje. Y ya estaría. Faltaría la comprobación del vendaje, que sería que el paciente se pusiese en pie y comprobase que se le limita este movimiento, y listo. Para retirar el vendaje lo retiramos con las tijeras de pico de pato, siempre por la zona interna, buscando el hueco de los maleolos hasta la zona proximal.